Hola queridos espectadores, después de tantos días de dudas finalmente, Tuna aceptó regresar junto a Alex para construir la empresa codo a codo. ¿Pero será solo una decisión por trabajo o el inicio de un amor verdadero? Una mujer que alguna vez sufrió muchas heridas ahora se encuentra frente a los brazos de un hombre lleno de sinceridad. ¿Tendrá Alex el amor y la paciencia suficientes para sanar el corazón de Tuna y cuando ambos miren juntos hacia el futuro, la felicidad realmente sonreirá para ellos? No olviden suscribirse y activar la campanita para seguir disfrutando de los momentos dulces, inesperados y románticos de nuestro CEO Alex y Tuna. Aquella tarde, el ambiente en la granja de Tuna era extrañamente tranquilo. La luz del atardecer se extendía por los campos filtrándose entre las copas de los árboles y tiñendo la pequeña casa de un tono dorado y cálido. El viento suave pasaba entre las cañas de bambú trayendo consigo el olor del pasto recién cortado y el aroma de la tierra después de la lluvia. Tuna y Alex estaban sentados bajo la mesa de bambú de siempre, ese lugar que había sido testigo de tantas conversaciones y risas sencillas. Sobre la mesa aún humeaba una tetera caliente junto a unos trozos de pastel que Tuna había preparado a toda prisa. Ninguno hablaba demasiado, simplemente permanecían allí dejando que aquella paz les aliviara las preocupaciones. Al cabo de un rato, Alex rompió el silencio. Su voz grave y cálida sonaba un poco vacilante pero cargada de decisión. Tuna, quiero preguntarte algo. ¿Podrías volver conmigo a la empresa y ayudarme a hacerla crecer más fuerte? Creo que con tu inteligencia y tu esfuerzo podemos lograr mucho juntos. Aquella propuesta hizo que el corazón de Tuna se estremeciera. Levantó la mirada, sus ojos vacilaron por un instante y luego volvió a bajarlos hacia la taza de té entre sus manos. La inquietud era evidente en cada gesto. Movió la cabeza suavemente y respondió con voz baja pero firme. Yo no me siento segura, Alex. Temo no ser capaz. Solo quiero conservar la calma de esta granja. Alex guardó silencio unos segundos. La miró con una mezcla de tristeza y comprensión en los ojos. Luego sonrió con una dulzura serena. No pasa nada, lo entiendo. No te voy a presionar. Cuando quieras, cuando decidas, siempre estaré aquí para recibirte, Tuna. Sus palabras sonaban como una promesa callada, sencilla, pero llena de sinceridad. Tuna las escuchó y una emoción difícil de describir le recorrió el pecho. No dijo nada más, solo asintió levemente dejando que la mirada de él quedara grabada en su corazón. En ese momento, el timbre del teléfono de Alex rompió la calma de la tarde. Miró la pantalla y contestó, era una llamada de su secretaria. Con voz apresurada, le recordaba que debía regresar enseguida para firmar un contrato importante con un cliente. Alex colgó y se levantó. El sol ya se apagaba y el campo se cubría con tonos anaranjados cada vez más suaves. Miró a Tuna y dijo en voz baja, tengo que irme, hay un asunto urgente en la empresa, pero volveré. Tuna lo acompañó hasta la entrada. Sus pasos eran firmes, pero en su mirada aún había un dejo de nostalgia. Ella permaneció allí observando cómo su figura se perdía poco a poco en el camino que atravesaba los campos. En su interior crecía un vacío extraño, mezcla de melancolía y sentimientos que todavía no sabían ponerse en palabras. Esa tarde la granja volvió a su calma habitual, pero en el corazón de Tuna cada palabra y cada sonrisa de Alex seguían resonando, como una cita pendiente con el futuro. ChatGPT Danoy. Cuando la silueta de Alex se fue perdiendo poco a poco en el camino iluminado por la tarde, Tuna regresó en silencio a la granja. Dentro de la casa reinaba una calma extraña, solo interrumpida por el suave murmullo del viento que hacía temblar las hojas del jardín. Henry el pequeño dormía plácidamente en la cama de bambú junto a la ventana. Su rostro inocente con los labios entreabiertos parecía reflejar un sueño bonito. Tuna se sentó a su lado acariciando en silencio el cabello suave de su hijo, mientras una avalancha de pensamientos recorría su mente.
Las palabras de Alex seguían resonando en su interior. Ven conmigo y construyamos una empresa fuerte. Recordó su pasado, esas heridas que siempre la habían hecho temer dar un paso más allá. Pero al ver a Henry dormir en paz, entendió que debía ser más valiente. Su hijo merecía un futuro mejor, y ella también merecía una nueva oportunidad, un camino distinto junto a un hombre que la amaba de verdad. Aquella noche, Tuna permaneció despierta largo rato. Cada ráfaga de viento que entraba por la ventana parecía empujarla a tomar una decisión. Y finalmente, en lo profundo de su corazón, supo que había llegado el momento, debía salir adelante, confiar en Alex y también en sí misma. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol atravesaban las cañas de bambú, el sonido del coche de Alex se escuchó de nuevo en la puerta de madera. Había vuelto a la granja con aire apresurado, pero con una mirada llena de luz. Dentro de él, el deseo de ver a Tuna era más fuerte que cualquier contrato. Tuna salió al patio, su rostro iluminado por el sol de la mañana. Miró a Alex con ojos brillantes, un poco dudosos al inicio, pero cargados de decisión. Su voz temblaba aunque sonaba firme. Alex, lo he pensado mucho y he decidido que quiero construir la empresa contigo. Quiero recorrer ese camino a tu lado. En ese instante, el corazón de Alex se desbordó. Se quedó inmóvil unos segundos y después la alegría estalló en su mirada. Sin pensarlo, se acercó rápidamente y abrazó a Tuna con fuerza. Ese abrazo no era solo felicidad, era también una promesa de protección, de apoyo y de caminar juntos frente a cualquier desafío. Gracias, Tuna. Te prometo que construiremos un futuro brillante. Nunca permitiré que tú ni Henry sufran. Tuna apoyó suavemente la cabeza en su hombro, dejando que una lágrima de felicidad corriera por su mejilla. Por primera vez en muchos años se sintió realmente confiada, amada y llena de esperanza en un mañana mejor. Henry seguía durmiendo en la pequeña habitación, ajeno a que su vida estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo. Afuera, la luz del amanecer brillaba más intensa que nunca, como si anunciara un inicio lleno de esperanza para Tuna, Alex y aquel niño. Después de haber tomado aquella importante decisión, a la mañana siguiente, Tuna dejó la granja junto a Alex para ir a la empresa. El camino desde el campo tranquilo hasta la ciudad bulliciosa parecía ser un nuevo comienzo en su vida. A través de la ventana del coche veía los edificios altos uno tras otro, las calles llenas de gente apresurada. Todo era desconocido, pero dentro de ella brotaba una esperanza nueva. Alex la miró de reojo, sonrió y apretó suavemente su mano como queriendo decir: «No te preocupes, estoy aquí contigo». El coche se detuvo frente a la sede de la empresa, un edificio moderno e imponente con cristales que reflejaban el cielo entero. Frente a las grandes puertas, Tuna se detuvo un instante. Aquel lugar era tan distinto a su mundo habitual, lleno de árboles, campos y viento. Pero la mirada firme de Alex le dio fuerzas. Él le dijo con voz tranquila: «Piensa que este será tu segundo hogar. Aquí no estás sola». Al entrar, decenas de miradas se posaron sobre ella. Los empleados de la compañía, algunos sorprendidos, otros murmurando entre sí. Incluso hubo quienes dudaron. «Una madre soltera, ¿qué podrá hacer aquí?». Esas palabras llegaron a sus oídos y le hicieron sentir un nudo en el pecho. Pero Alex avanzó, tomó su mano con firmeza y la presentó ante todos. «Ella es Tuna y estará a mi lado para construir esta empresa. Denle el mismo respeto y apoyo que siempre me han dado a mí». Su voz segura y su mirada decidida hicieron que la sala quedara en silencio. Tuna se sorprendió, pero en lo profundo de su corazón empezó a sentir calor. Los primeros días no fueron fáciles. Tuvo que familiarizarse con informes, planes y reuniones tensas. A veces, frente a hojas llenas de números, se sentía tan perdida que quería rendirse. Pero cada vez Alex estaba allí, paciente, explicándole paso a paso. Una noche, cuando todos se habían ido y ella seguía sola en la oficina, él dejó una taza de café caliente sobre la mesa y le dijo: «Nadie triunfa en un solo día, pero si te esfuerzas, sé que lo lograrás». Esas palabras le dieron fuerza. Poco a poco, Tuna cambió.
Aprendió a escuchar, a levantarse y exponer sus ideas frente al equipo, a responder con firmeza las preguntas difíciles de los socios. Cada paso era lento pero lleno de determinación. En una gran reunión, un cliente exigente lanzó preguntas y condiciones duras. Alex, sentado a su lado, estaba a punto de intervenir, pero Tuna se adelantó. Con calma respondió punto por punto y ofreció soluciones claras. Al final, el cliente asintió satisfecho. La sala entera aplaudió. Alex la miró con ojos llenos de orgullo. Desde entonces, la percepción en la empresa cambió. Ya no había murmullos de duda, sino respeto por su esfuerzo y valentía. Incluso algunos empleados jóvenes comenzaron a pedirle consejos. Por primera vez, Tuna se sintió no solo como una madre que cuida de su hijo, sino como una mujer fuerte capaz de guiar e inspirar a otros. Los días eran intensos y a veces volvía a la granja agotada, pero al ver la sonrisa de Henry corriendo a abrazarla, todo cansancio desaparecía. Alex también solía visitarlos llevando pequeños regalos para el niño. Pronto la casa se llenó de risas compartidas. Una noche, cuando terminaron el trabajo, Tuna y Alex se quedaron en la oficina. La luz iluminaba sus rostros cansados pero radiantes. Alex se inclinó un poco y mirándola a los ojos le dijo: «Siempre soñé con construir una gran empresa, pero ahora entiendo que lo más importante no es la empresa, sino tenerte a mi lado. Tú eres mi mayor fuerza». Tuna sonrió. Una lágrima brilló en su mejilla, pero era de felicidad. Sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero con Alex junto a ella ya no sentía miedo. Afuera la ciudad se encendía. Las luces brillaban como testigos de un nuevo comienzo, no solo de un proyecto profesional, sino también de una historia de amor, confianza y un lazo inseparable entre Alex, Tuna y Henry. Queridos espectadores, ¿será el amor lo suficientemente fuerte como para unir por completo a Tuna y Alex? Cuando Tuna aceptó volver junto a Alex, no solo entró en una empresa desconocida, sino también en el corazón de un hombre dispuesto a esperarla con toda la paciencia del mundo. Pero, ¿será esta elección la que les traiga una felicidad duradera? Tuna, una mujer que ha sufrido tantas heridas, tendrá la confianza necesaria para abrir su corazón y permitirse amar una vez más. ¿Dejará que los sentimientos crezcan poco a poco o cerrará su corazón por miedo a que el dolor del pasado se repita? Y Alex, un CEO fuerte y decidido en los negocios, pero frente a Tuna no es más que un hombre que anhela ser amado y poder compartir su vida. ¿Tendrá la paciencia suficiente para esperar el día en que Tuna confíe plenamente en él y le entregue su corazón cuando estén juntos? ¿Ese amor será tan dulce y sereno como una tarde en la granja, o habrá lágrimas y malentendidos que podrían separarlos? Y Henry, ese niño inocente, ¿cómo sentirá al ver a su madre más feliz? Se convertirá en el lazo que una aún más a Tuna y Alex. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será este el destino que ya estaba escrito, que Alex y Tuna están hechos el uno para el otro? ¿O será que la vida todavía les pondrá a prueba una vez más para ver si el amor es realmente lo bastante fuerte como para superar todo? Cuéntenos su opinión en los comentarios y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse los próximos momentos dulces y emocionantes de esta historia de amor. Chờ đợi và những cảm xúc đan xen nhau Alex có đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình và một lời cầu hôn với Tuna. Đây là câu hỏi mà không chỉ anh mà cả những người xung quanh đều mong câu trả lời. Nếu là bạn có dám tỏ tình với người mình yêu không? Bạn nghĩ Alex sẽ làm gì trong tình huống này? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận để cùng chia sẻ với chúng tôi, và đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi những tình tiết hấp dẫn tiếp theo trong câu chuyện Alex và Tuna. Liệu cô ấy có chấp nhận lời cầu hôn của Alex không? Chúng ta cùng chờ đón câu trả lời trong những tập tiếp theo.